Nuevamente es para mí un gozo estar con ustedes en este día. It's a joy to be with you today. Pues gracias, Peter, de estar de nuevo con nosotros. Thank you, Peter, for coming back to be with us again. La semana pasada la audiencia inglesa nos estaba reclamando Last week, the English audience was getting on to us porque no estaba el traductor, because the translator wasn't there, pero hoy está de regreso. but he's back. Acabamos de llegar de la ciudad de San Antonio el día de anoche. We just got back from San Antonio last night. Pues hemos sido bendecidos We've been very blessed por ser parte de personas que aportamos a la Universidad de las Américas. We support the University de las Américas there in San Antonio. Y pues We're ha sido donors to that muy university. bonito porque hay un agradecimiento especial a Dios por esa universidad, por ese lugar, We're just very thankful to God for that university, for that place, porque fue la plataforma de lanzamiento a nuestras vidas, nuestro ministerio. because it was a launching point for our ministry and for our lives. Uno dice, bueno, pues cómo Dios te trae de un país tan lejos y te ubica donde te quiere ubicar. You know, sometimes you ask yourself, how is it that God can take you from somewhere so far away and He puts you in a Y place, todo cambió porque ahí conocí a mi esposa, and everything changed because that's where I met my wife. nos casamos We got married en 1982. in 1992. Yo gradué. I graduated. En ese tiempo el seminario bautista mexicano In that time, the seminary, Baptist seminary, Mexican Baptist seminary, era parte del Home Mission Board de los bautistas, it was a part of the mission board with the Baptist group, pero hubo una transición but there was a transitional period, y lo tomó el Southwestern Baptist Seminary de Fort Worth, Texas. and it was from the missionary Baptist in Fort Worth, Texas, El seminario, the seminary, ya, the Baptist seminary in Fort Worth. Fort Worth. Y entonces, ayer que estaba con el presidente de la universidad, So yesterday, I was there with the president of the y university con el doctor López, and with Dr. Lopez en un almuerzo que tuvimos, in a lunch that we were having, ellos me preguntaban, and they asked me, ¿qué año graduaste? "What year did you graduate?" Entonces le dije en el año 82. I told them, "Well, I graduated in '82." Entonces tú no graduaste del Seminario Bautista Mexicano de Texas, So you didn't graduate from the Baptist seminary. You didn't graduate from which one? el Seminario Bautista Mexicano de Texas. The Mexican Baptist Seminary in Texas. That's not where you graduated from. Le dije, no, yo gradué del Southwestern Baptist Seminary de Fort Worth. No, you graduated from the Southwestern Baptist Sí, Seminary in en Fort ese Worth. tiempo sé que las propiedades pasaron al Southwestern. Yeah, because I remembered at that time that the properties themselves have been transferred to that Baptist Como group. 8 años fueron parte del Southwestern Baptist Seminary. Del Southwestern Baptist Seminary. So for 8 years, they were a part of that Southwestern Baptist Seminary. Y entonces tú graduaste con un título del seminario. So you graduated from a degree from that Y seminary. en el tiempo que era el seminario bautista no era acreditado por otras escuelas como seculares, ¿no? You know, and at that time, it wasn't accredited by like other secular schools. Uno iba a un colegio y no le receptaban lo que uno había estudiado ahí. For example, if you had gone and studied at a different university, they would not accept your transfer credits. Pero cuando yo fui al Junior College, But when I went to the junior college, me dijeron, tú estás más avanzado que lo que nosotros te podemos ofrecer acá. they told me, I'm sorry, you already have a 4-year degree and we're only a 2-year school. Y usted graduaste del seminario teológico de Fort Worth, Bautista de Fort Worth. You graduated from the Baptist seminary there at Fort Worth, Su título es mucho más que lo que nosotros ofrecemos acá. and your degree is more advanced than what Y we el día offer. de ayer, pues, me daban la noticia y yo dije, bueno, tantos años y no me acuerdo, como que no se me había registrado eso. You know, and a lot of years had passed, and I never really thought about that until yesterday when they told me this. Qué privilegio That it's a privilege y qué honor and what an honor que Dios me dio de ser uno de los primeros graduados de ese seminario. that God gave me the privilege to be one of the first to graduate from that seminary. Ese seminario tiene más de 5,000 estudiantes. Today, that seminary has more than 5,000 Bueno, students. cuando yo estaba era más de 5,000, no sé When I was there, it cuántos. was even more than that. Todos estudiando para el ministerio. They were all studying for ministry. Todos los pastores bautistas, la mayoría todos salen de ahí. You know, all the Baptist pastors came from that. Y por Wayland, la And otra from universidad. Wayland's another university. Pero Dios te concede privilegios enormes. But God gives you these great privileges. Pero vamos viendo que Dios tiene un propósito delineado en la vida de uno cuando uno tiene la decisión de someterse a la voluntad de Él. But we see that God gives you great privilege when you submit to Así His que will. agradecemos a Dios So we thank God
por la vida de estos hermanos for the life of these brethren, y cómo nos han dado un privilegio enorme de poder ir a orar por sus vidas, and how they've given us a great privilege to pray for their lives, ministrar sus vidas minister to their lives, y lo que Dios va a hacer, pues a esperar and que la for, sorpresa que nos tiene. and for what God's going to do and that surprise He has for us. El día de hoy vamos a hablar Today we're going to talk about acerca del propósito de los milagros. the purpose of miracles. A veces nosotros pensamos que Dios tiene que sanarnos y que tiene que ayudarnos porque te lo pedimos. Sometimes we think that God has to heal you because you ask Him, Pero a veces no entendemos verdaderamente cuál es el propósito de los milagros. but we really don't understand the purpose of miracles. Y eso es muy importante que cada uno de nosotros lo sepamos. And it's important for us to understand that. Primeramente, el propósito de los milagros fue para confirmar que Jehová es el Dios verdadero y que el mensaje de sus profetas es verdadero. The first purpose of miracles is to confirm that Jehovah is the true God and that His message from His prophets is true. Entonces, entender So understand. que el propósito de los milagros The purpose of es miracles confirmar que Dios es verdadero is to confirm that God y que is real tiene poder para cambiar el orden de las cosas. and that He can change the order of things. Ahora, hay ocasiones que los cristianos, que ya son cristianos de mucho tiempo, You know, there's occasions when there's Christians have been believers for a me while. preguntan por qué Dios sana al inconverso tan rápido y cómo a nosotros a veces nos tarda el proceso. You know, how come God can heal others so quickly, but for believers it may take them longer? Porque a ti no necesita convencerte del poder de Él. Well, because the reality is that God doesn't need to convince you of His truth. Sabemos que yo no tengo ningún problema en todo lo que Dios hace, You know, I don't have any problem in accepting everything that God pero hay does. ocasiones que Él permite ciertas situaciones en nuestra vida para irnos quebrantando y quebrantando. But there's certain moments that we allow that God kind of uses to kind of break Uno de us los down. problemas más grandes que tenemos One of the biggest es problems el orgullo is pride. y no aceptamos nuestras deficiencias. And we don't accept our Y deficiencies. Dios comienza a moldearnos, a quebrantarnos, a hacernos, porque dice la palabra de Dios Because God begins to mold us que and work with somos us. criaturas de Él, Because the Bible says we're His creation, creados en Cristo created in Christ para buenas obras. for good works. Entonces muchas veces nosotros no entendemos So many times we do not understand que Dios no se tiene que doblegar bajo nuestras oraciones cuando queremos ser sanos. that God just doesn't have to do whatever we ask Him to do. Que Because we want to muchas heal. veces la sanidad viene por un proceso. That many times that healing comes through a process. En la entrevista que vimos hoy, We saw an interview today. cuando estábamos entrevistando a Daniel, We were interviewing Daniel, uno de los estudiantes que está en la Universidad de Oral Roberts, a student at Oral Roberts from his Okay. church. que es enviado de acá, He's from here. y mencionaste algo interesante, And you mentioned something interesting. que la paciencia es un sufrimiento prolongado. That patience is considered long suffering. Entonces Dios tiene que procesarnos muchas ocasiones. So God has to work with us. En many ocasiones times. va a ser a través de un accidente. You know, and on occasions it could be through an En accident. ocasiones va a ser una enfermedad espontánea que viene. It may be a sickness. En otras ocasiones es un proceso difícil. In other times it's a difficult Pasamos process. problemas económicos, We go through economic problems. pasamos problemas de salud, We go through health problems. pasamos problemas We emocionales. go through emotional problems. Pero todo esto But all of this tiene que llegar a un puerto final. has to come to a final point. De la manera en que nosotros hemos sido formados, In the way that which we've been formed, somos tan orgullosos, we're so prideful. somos tan We're arrogantes, so arrogant. especialmente si somos colombianos. Especially if we're Colombian. No quiero hablar de los mexicanos porque ahí no me meto en ese I territorio. don't want to talk about the Mexicans because I don't want to get in there. I'm in their land right Pero now. vamos a hablar de nosotros, But I want to talk about ourselves. de que creamos un mecanismo We create this mechanism, y eso es lo que el Señor le cuesta quebrarnos a nosotros. and it costs, the Lord time to break that down. A veces dicen, pero ¿por qué si soy tu hijo? ¿Por qué, Señor, tengo que encontrarme con estos roces con la gente? Sometimes you say, well, God, if I'm your child, why do I have to go through these different things with people? Pero una persona difícil de carácter, But a difficult charactered person, especialmente la esposa, los hijos o cualquiera dentro de la familia, whether it be your wife, your children, people in your son los family, instrumentos usados para irnos moldeando. are the instruments that God kind of uses to mold us Hasta que lleguemos a entender until we get to a point where we understand
que tenemos que ser quebrantados. that we have to be broken down. Dios te tiene que deshacer. God has to just kind of mold you. Recuerdo que un profeta de Dios I remember that a prophet of God once said, dice, hermano Pedro, he said, Brother Pedro, yo te miré en una visión I saw you in a vision. y te tenían así con las manos estiradas They had you there with your arms outreached, y así te tenían and they had you like y this, tú ni te podías mover. and you couldn't move. Y el Señor comenzaba a remover cosas de ti And God just began y to te remove sacaba things from you. cosas And he would take things out of y you. te sacaba cosas. And they took things out of you. Y yo le pregunté al Señor, And I asked ¿por God, qué está pasando eso con él? well, why does that happen? Digo, porque lo tengo que formar a mi imagen para el propósito que tengo. Because I have to form him in my image for the purpose I have. Y te permito verlo, And I let you see it, pero no tocarlo. but you can't touch it. Porque eso es un trato de mí y él. Because that's a work that I'm doing with him. Porque Dios primero usa su pronombre Because God uses, that. y después nosotros. And then he uses Y es que us. lo tengo que formar. Because I have to form him. Y es doloroso. And it's painful. Como dijo un pastor, As a pastor said, muchos ven la gloria, many see the glory, pero no conocen la historia. but they don't know the No story. saben que verdaderamente para entrar al reino de Dios, That to truly enter into the kingdom of alguien God, decía que la puerta del reino de los cielos es tan pequeñita they used to say that the kingdom of God, the door to enter is so small que tú no puedes entrar caminando, that you cannot enter in walking. sino que tienes que entrar de rodillas. You got to go through your knees to get in. Porque ancho es el camino, Because wide angosta es la puerta is that path, but narrow is the one que lleva a la vida eterna. that leads you to Entonces eternal life. Dios tiene que formar tu carácter. So God has to form your character. Aquí tenemos una pareja que ayer daban testimonio We have a couple here that was giving a testimony de cómo el Señor nos tuvo que quebrantar. how God had to break us down Porque el hombre tenía un llamado. because he had a calling. Pues él mismo me decía que él era arrogante Because he told me himself, well, I'm very arrogant. hasta que dijiste la verdad, ¿verdad? Oh, wow, until you tell the truth there. Pero decía cómo verdaderamente Dios te tiene que desbaratar But he said how God has to kind of work with you. y le da la parte que más le duele a uno. And he takes that part that hurts the most. Y ahí es donde reventamos, donde no aguantamos. And that's when we really break down. Pero hoy día está feliz de haber pasado por ese proceso. But today he's happy to have gone through the Porque su process esposa fue librada del cáncer. because his wife was set Y free from porque cancer. ahora le ama y le sirve al Señor. Because now he loves the Lord. Y ahora no hace cuestionamiento. Now he doesn't just question things. Entonces, eso es lo que sucede. Si Dios quiere formarte para un ministerio, So God wants to form you for a ministry. tiene que matar tu orgullo. He's got to kill your pride. Tiene que matar todo ese egoísmo que hay en nosotros. He's got to kill that egotistical thing you have going Tiene que on. matar esos deseos por todas las cosas. He's got to kill that desire you have for different stuff. Y darse cuenta que al final del camino, And then to know at the end of that path, nada de lo que tú crees que es valioso nothing of what you find valuable no sirve para el reino de Dios. is worthy even for the kingdom Pablo of God. decía todo lo estimado como pérdida. God says, Pedro, Paul said, I counted all Pedro, loss. Peter said, I Pero counted all loss. Pablo. Paul, this is Paul. Paul said, I counted all loss. Todo lo he terminado como pérdida. I counted all loss. He said, Nada de lo que yo apreciaba antiguamente nothing of which I valued tiene before valor, has any value, sino solamente lo que Dios ha puesto en mí. but only what God has put in me. Hemos sido privilegiados We've been privileged con llevar un ministerio como el que llevamos hoy, to take the ministry that we have, donde personas que nunca imaginamos que nos iban a llamar to think about people that we never thought would ever call están en us, posiciones de liderazgo muy alto, very in high leadership positions. nos digan, por favor, te necesito que vengas a orar por mí. And they will say, please come and pray for me. Necesito que estés conmigo. We need you to be here. Eso es un privilegio. And that is a privilege. Pero para llegar ahí, But to get to that point, Dios nos tiene que procesar. God has to process. Ahora, cuando hablamos de dones, milagros bíblicos, So when we talk about miraculous gifts, biblical ones, nos estamos refiriendo a milagros como el hablar en lenguas, we're talking about miracles like speaking in tongues, visiones, sanidad, visions, healing, resucitar a los muertos, resurrect the dead, profetizar. to prophesy. No hay duda que estos dones hayan existido entre los creyentes porque la Biblia lo describe plenamente. And there's no doubt that these gifts exist in the believers because the Bible clearly describes it. La Biblia lo describe en muchos pasajes The Bible talks about this in various passages, acerca de todos estos milagros. about all of these miracles. ¿Dónde surge el desacuerdo entre los creyentes? Es en cuanto a su propósito. So where there's a little bit of discourse in the believers is in regards to its purpose. Ayer hablábamos con alguien importante de la Convención Bautista del Sur, We were talking with someone yesterday about the Baptist Convention. un doctor, He's a doctor. y yo le decía a él,
And I asked him, Cuando yo fui estudiante de la universidad o del seminario, when I was a student at the se seminary, me enseñó que los dones no son para este tiempo, I was taught about the seminary that the gifts were not for this que los time. milagros eran para un tiempo pasado, pero que ya no son necesarios. That miracles were for a time in the past, but they are no longer necessary. Y se nos dijo cosas que el Espíritu Santo era una doctrina, And I was taught that the Holy Spirit is a doctrine. pero no fue hasta que yo tuve una revelación y un encuentro realmente con el Creador. But it wasn't until I had a moment of revelation and a Cuando moment se with the Creator, proyectó una luz tan intensa en mi cuarto when this big bright light happened, y sentí que me estaba que me estaba quemando en el fuego. I felt like I was burning in fire at the sight of this bright light. Y this esa fue la llenura del Espíritu. And that was the filling of the Pues Spirit. comencé a hablar en lenguas y estar quemando del calor. I mean, I began to speak in tongues. I was burning in Y fire. la Biblia habla del bautismo de fuego. And the Bible talks about a baptism in fire. Y en ese bautismo de fuego And in that baptism of fire, recibí el ministerio de sanidad y de milagros y de liberación. I received that ministry of miracles. Y no tuve que dudar de absolutamente de nada, And I didn't doubt anything. porque el siguiente domingo que me paré acá en este mismo púlpito, Because the next day I got up on Sunday, this pulpit, siendo una iglesia bautista, the church was a Baptist church at the time. comenzaron a pasar liberación en la gente. People began to be delivered from demonic Había forces. bastante gente, There were a lot of people, pero muchos ya la abandonaron but many left as a result porque of se it. asustaron de ver que el Señor echaba a los demonios fuera. Because they got scared at seeing the Creo que nos Lord cast out quedaron unas demons. 3 familias que están aquí que era de ese tiempo. I think maybe we got 3 families left from that time. ¿Se acuerdan? You guys remember that? Los demás salieron corriendo junto con los demonios. The rest left with the demonic forces that were cast out. Y, They left at the same y yo time. decía, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? You know, so I asked God, what are we going to do? ¿A quién le llamo? Who do I call? ¿A quién le pregunto qué está Who pasando? do I ask what's going on right now? Y hasta ahora que estaba entendiendo cuál fue el propósito de Dios. And only until now am I really understanding. Porque la Biblia dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Because the Bible says that which is born of the flesh is flesh. Y lo que es nacido del Espíritu, And that which is born of the Spirit Espíritu es. is spirit. Y eso es lo que hace la diferencia. And that makes all the difference. Cuando el poder de Dios te toma, So when the power of tú ya no God, cuestionas nada. you don't question anything. Tú vas donde Dios te mande. You go where God sends. Así que si te manda a un país ateo como es República Checa, If He sends you to an atheist que country, el like the Czech Republic, 98% es ateo o el 92%, 92% is atheist, y Dios se comienza a manifestar, and God begins to move. los there. milagros comienzan a suceder, Miracles begin to happen, y uno dice, hey, and you say, hey, Dios también se mueve acá, God also moves here. no importa dónde sea. Doesn't matter where. Y eso es lo más importante entender, And that is the most que important Dios thing to te understand. tiene que formar para lo que Él quiere hacer contigo. That God has to form you for what He wants Algunos to do in your están life. luchando con eso. A lot of people are struggling with that. Y yo digo, Señor, llévalos al desierto, And I said, Lord, we'll take them to the desert. desbarátalos, Break them down. rómpalos, Break them. deshágalos, Just make them new. Lord. para que los haga conforme a tu propósito divino. Make them according to your divine will. ¿Cuántos quieren ir al desierto? How many of you actually want to go to a desert and experience that? Pero si no vas al desierto, But if you don't go to that point in your no life, puedes llegar a la tierra prometida. you can't get to the promised land. Gracias por ese amén de ustedes. Thank you Amén. for that. Amen, guys. That was exciting to hear. Un hermano nos contó que fue a Las Vegas y fue, pero totalmente procesado allá. You know, a brother shared with us one time that he had gone to Vegas and Él iba began to work with him there. emocionado porque yo mismo le celebré sus 30 años de boda, You know, he was excited because we did his 30-year anniversary. pero en esa semana que estuvo en Las But Vegas, that week he was in Vegas. lo llevó al desierto. He experienced that Se desert. enfermó, He got sick. estuvo en agonía, He was in agony. estuvo en angustia, He was in ni anguish. acostado, ni parado, ni sentado podía estar. He wasn't comfortable sitting Entró or en una standing or laying down. desesperación. He was in a moment of desperation. Todavía le falta un poquito. He still needs a little bit Yo creo que more. vamos a tener que levantar una ofrenda para mandarlo de nuevo. We might have to pick up an offering to send him back over there. Pero es necesario que Dios nos procese, But it's necessary that God process. porque nuestra arrogancia causa tanto daño. Because that arrogance causes so much pain and damage. Uno no quisiera tener problemas, You don't want to have problems. pero hay gente que todavía Dios no ha terminado con ellos. But there's people that God still Y no tenemos la paciencia para esperar. And we don't have the patience to wait. ¿Hasta cuándo, Dios? Until when, oh Lord? Hasta que el trabajo termine contigo. Until He's done working with you. Amén. Amen. Señor, cambia a mi esposa. Lord, change my life. No, el que tiene que cambiar es usted. No, the person that has to change is you. Porque ya Dios la está usando a ella para formar. Because God's using her to form your character.
Ya cuando usted deja de pelear, entonces ya no tiene fuerza ella. So when you stop fighting, then she can't, she doesn't have any more strength to fight. Y Right? eso es real en todo matrimonio. And that's true in every marriage. Los matrimonios pastorales que no son procesados terminan desbaratados Ministries that are pastoral that aren't processed, that go through that, are destroyed later. porque usted necesita ser formado conforme a la imagen de Dios y a la semejanza. Because you have to be formed according to the image of God. Algunos dicen que estos dones son una señal de la propia salvación, Some people say that these signs, these gifts are a part of the showing of salvation. mientras que otros dicen que son una señal del bautismo del Espíritu Santo. Others say it demonstrates a baptism of the Holy Spirit. Hay unos otros que dicen que su propósito es autentificar el mensaje del Evangelio. And others say that the purpose is to authenticate the message of the gospel. ¿Cómo podemos saber la verdad? So how do you know who's saying the truth? Debemos buscar en las Escrituras para encontrar las declaraciones de los propósitos de Dios acerca de estas cosas. So we have to go into Scripture to see the truth about these things. En unas doctrinas, en unas iglesias se enseña que cuando tú recibes a Cristo, In some churches it is taught that when you tú receive recibes el Christ, Espíritu Santo, that you receive the Holy Spirit, que tú has pasado de muerte a vida. that you go from death to life. Pero si nosotros estudiamos la Biblia, But when you study the Bible, vamos a encontrar que Jesús está preparando 12 hombres we see that Jesus is preparing para 12 men mandarlos a impactar el mundo. to go take them to impact the Primero world. los tiene en el seminario de la práctica, First, he has them in a practicum, caminando con ellos todos los días, walking with him every day, enseñándoles cómo hacer el trabajo de ministrar a la gente, teaching them the work of the people, cómo hacer la publicidad. how to do the Él publicity. mandaba de 2 en 2 por el camino por donde él iba a ir, He would send them in 2 by 2 ahead of time y before la they gente come out. salía al encuentro. And then people would come to meet him. Entonces los discípulos fueron aprendiendo en el terreno de la práctica, So the disciples were learning there in their practicum. y luego les dice al Señor: And then the Lord tells them, ¿sabes qué, Pedro? ¿Y sabes qué, mis queridos hijos? you know what, Peter? You know what, my beloved children here? Satanás me los ha pedido para zarandearlos. Satan has called to take you To check. and to shake you up. Pero yo he orado que su fe no falte. But I have prayed that your faith will not fall. Yo quisiera ser apóstol, pero no pasar por el zarandeo. Oh, I want to be an apostle, but I don't want to go through that difficulty. Yo quiero subir a la cumbre sin tener que subir por las escaleras. I want to get to the highest point without going up the stairs. En el elevador sería mejor. Maybe there's an elevator, I can No push buttons, existe eso, hermano. but that doesn't work. Después de que Jesús les enseñó y los comprometió en la Santa Cena, So after Jesus had them commit, and then they were there in that Last Supper, sopló sobre ellos he breathed upon y them, les impartió su espíritu. and he gave to them. ¿Qué es lo que se hereda de un ministerio? What is it that inherited in the ministry? El espíritu del ministerio. That spirit of the ministry. En ese momento los discípulos recibieron el espíritu, So in that moment, the disciples received. pero aquí está the ministry. hablando del espíritu que los va a capacitar para el ministerio. But here he's talking about No that está, spirit which no will está help them in hablando ministry. del día de la conversión cuando recibieron el espíritu. They're talking about the day of conversion when they received the spirit here. Hay gente que no necesita más, There's people that don't need anything else. que solamente son, ya saben que son salvos y ahí se quedan. For many people, it's okay to say, okay, I'm Pero saved. los discípulos tenían un llamado y tenían que ser preparados. But the disciples had to be prepared and go through. Entonces el Señor les dijo: mira, no se muevan de Jerusalén So Jesus told them, do not leave hasta que Jerusalem reciban el poder. until you receive the power. Hoy día tenemos un montón de predicadores que no han recibido poder, Today we have a lot of preachers who have not received that power. que no miran los milagros, They don't look at que miracles. cuestionan todo lo que Dios hace a través del Espíritu. That they question everything that God has with their Y no heart. se dan cuenta cuál es el verdadero propósito de los milagros. They don't realize the true purpose of the miracles. Ahora bien, el propósito de los milagros fue para confirmar que Jehová es el Dios verdadero The purpose of miracles is to confirm that Jehovah is the true God. y que el mensaje de sus profetas es verdadero. And that the message of his prophets is true. La muestra de que un hombre de Dios The demonstration of a man of lleva el God mensaje de Dios takes the message of God es que ese mensaje va respaldado por los milagros y los prodigios. is that message is backed up by miracles and signs. Amén. Amen? Así que entendamos esto. Ahora aquí vamos a ver algo muy interesante. Mira la pantalla. Here we're going to see something interesting. Look at this image. Moisés tenía problemas Moses had a problem porque era tartamudo because he had a stutter. y porque él había matado a un egipcio And he killed an Egyptian. y porque había huido al desierto. So he left to the desert. Y luego Dios lo llama que vaya a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto And then God speaks to him and says, take my people out of Egypt. y él comienza con las excusas. And he begins with excuses.
soy tartamudo. I stuttered. Pues te voy a mandar un intérprete. Well, I'll send you an interpreter. Ahí va a estar Aaron contigo. Aaron will be there with you every step of the way. Y veamos lo que pasa. Mira. Entonces Moisés respondió diciendo, And so Moses responded saying he this, aquí que ellos no me creerán. Behold, they will not believe me. Mira la fe de Moisés. Look at Moses' faith. Moisés le temblaba ir a Egipto, Moses was scared to go to Egypt porque sabía que si iba a Egipto lo iban a matar, because he knew if he went to Egypt, they would kill him. porque él mató a un egipcio y eso era incorrecto, eso lo penalizaba. Because he had killed an Egyptian and that was Entonces él the tenía law. miedo de regresar a Egipto, So he was scared to return porque él vivía en el desierto huyendo del faraón. because he lived in the desert because he was fleeing Pharaoh. Y el Señor lo llama. And the Lord calls him. Entonces Moisés le respondió a Dios, And so Moses responded to God, he aquí que ellos no me creerán. they will not believe me. Parecen los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Sound like the brothers in the church today, right? No me van a creer. They're not going to believe me, Pastor. No me mandes allá porque ellos no me van a creer. Don't send me over there. Ni oirán mi voz, They're not even going to listen to my voice. porque dirán, Because they're going to say, no te ha aparecido Jehová. God has not appeared to you. Él les va a decir que tuvo un encuentro con la zarza ardiendo They're going to say you had some experience out there y que la zarza no se consumía and that the bush did not get consumed. y que estaba la llama And he saw the flame going. y que Dios le habló And God spoke to him from this y le burning dio la bush. orden de ir a rescatar al pueblo. And he gave him the order to go to this people. Pero dice, eso no me van a creer. He said, they're not going to No se believe te me. no se te apareció Jehová. God didn't appear to you. Es el argumento, es el razonamiento, es la excusa de Moisés. That's the reasoning. That's his excuse for Moses. Y Dios le dijo, Jehová le dijo, And the Lord said to him, ¿qué es lo que tienes en tu mano? what do you have in your hand? Eso me gusta tanto. I like that. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? What did he say? What do you have in your Dios va a usar lo que tú tienes, no lo que va a venir de fuera. God will use what you have. ¿Qué es lo que tienes? What do you have? Puros argumentos como Moisés. Just arguments like Moses and excuses? Pero le dijo, ¿qué tienes en tu He mano? said, what do you have in your hand? Y respondió, And he una said, vara, I have a staff. un pedazo de madera, It's a piece of wood, un palo. a stick. Y le dijo, echa la tierra. And he said, Tírala, throw it to the échala a la ground. tierra. Throw it to the ground. Y la echó en tierra And he threw it to the ground. y se hizo una culebra. And it was made a snake. Y Moisés huía de ella. And Moses ran away from his Oye, snake. here. imagínate si fueras tú. Imagine if this was you, right? Think ¿Qué about this. tienes en tu mano? What do you have in your hand? Ah, un pedacito de palo. I got a little stick. Tíralo. Throw it. Y que se convierte en una culebra. And it becomes a snake. Y Moisés se quería esconder de la culebra para que se no se... And Moses wanted to hide from this thing because it was a snake now. Yo creo que Dios se reía de ver a Moisés. I'm pretty sure God was laughing. El susto que traía tan tremendo. That's fear that he had. Yo creo que eso le vino por tantas excusas que I think presentó. that was because he had so many excuses, right? Entonces dijo Jehová a Moisés, And so the Lord said to Moses, extiende tu mano extend out your hand y tómala por la cola. and take it by the tail. Y Moisés extendió su mano So he extended out his hand y la tomó. and he took it. Y se volvió la vara en su mano otra vez. And it changed back into a staff. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, That's why they're going to believe that el God Dios is de near tus to you. padres, The God of your el fathers, Dios de Abraham, the God of Abraham, el Dios de Isaac the God of y el Isaac, Dios de Jacob. and the God of Jacob. Entonces aquí vemos So here we see que el milagro the miracle era para mostrar el poder de Dios. was to show the power of God. Recuerde que los milagros es para enseñar que Dios tiene poder. You know, miracles are to show that De ahí God has depende power. cuál es tu fe, cuánto le crees verdaderamente a Dios. And that depends where your faith is and where you believe God. Ahora imagínese cuando Moisés vio que tiró esa vara y que se convirtió en esa víbora. So when Moses saw that he threw that staff there and it became a snake, ¿Cómo puede imaginar para una mente que razona todo how can you even rationalize that for a brain that's thinking about all this stuff, trying to make it que make una sense? vara se convierta en una serpiente? How can a staff become a snake? Pero que luego la toma por la cola y otra vez se quedó su vara en su mano. And then he can take it by the tail and then it becomes a staff. Entonces le digo, así cuando llegues al faraón, So when you get to Pharaoh, le vas a tirar la vara you're going to throw that stick down y aquel va a salir corriendo. and he's going to go out there running, right? Entonces iba a creer que te mandó Jehová. Dios, So he's going to believe that God. ¿qué necesitas tú para creer a Dios? What do you need to believe God?
que te salga una víbora en el camino. Do you need a snake to show up on your path here? Recuerdo hace muchos años, I remember many years ago, recién que comenzábamos a we pastorear, were beginning to pastor. había un hermano que llegaba a la iglesia. There was a brother who'd come to church. Eran tres que eran lo peor que he tenido entre toda mi vida de ministerio. You know, the hardest thing I've had in my life is ministry. Todos eran de la misma casa y de la misma edad. They were all at the same house. Uno inconverso, One was a otro non-converted. incrédulo One was an unbeliever. y otro descarriado. And another one, well, he was worse than ¿Sí o no? right? Yeah, he was kind of a backslider. Allá le llaman, era culebra, porque allá cuando sale un cristiano y se va al mundo dicen que es una culebra. You know, that's what he was. You know? Y el hombre se enojó porque un día, una fiesta de Navidad, And he got mad because that la hija de Christmas él era party, mucho más grande and his daughter was here. y los niños más chiquitos The kids were smaller, tinier. They were young. estaban haciendo cola para recibir su regalito de Navidad. They were in line to get a gift for Christmas. Les hacíamos chocolate a los viejos con pan mexicano We would make hot chocolate for the older folks, y a los niños les dábamos su regalo de Navidad. and then we would give gifts to the Todos children. los comprábamos por parte del ministerio y de la iglesia y se los dábamos. We would buy it as part of the church as a gift to the kids. Y ese hombre se enojó tanto And he got so mad porque mi esposa fue y sacó la hija de enfrente y la puso atrás. because my wife took his Para daughter out of the front of the line Dejar que los niños pequeños pasaran. and let the smaller kids go first. El hombre se enojó. He got mad. Se esperó el regalo y se fue, pero se fue enojado. You know, he waited for the gift, but then he left Y angry. el domingo en la mañana And then Sunday, no vino a la iglesia para castigarnos. he didn't go to church to punish us. Y se fue a pescar. He went fishing Fue al Intercoast Canal aquí to the intercoastal canal we have Freeport. here in Freeport. Y dijo, ahorita estará el pastor predicando. And he said, "Oh, I'm sure the pastor's preaching right now, but Y here I am." lanzaba la caña de pescar con aquella emoción. And he would throw Una that, cañota larga, larga. very long fishing pole. Y de repente se mueve hacia atrás con la And caña. he tries to pull back a bit, Y oye and he hears, una cascabel. it was a rattlesnake. Tremendo Ah, figurón A rattlesnake atrásito de él. right behind him. No, hombre, tira la caña y sale You know, corriendo. he drops that thing and he runs. Se vino asustado a buscarme. He was all scared. He came to find me. Pastor, mira lo que me pasó. Pastor, look at what happened to me. Ay, Señor, hay algunos hermanos que necesitan que les salga una viborita por ahí. Oh, Lord, there's some members here today that need a snake to show up on their path. Qué susto tan tremendo se pegó el hombre. Well, he was scared, right? Y eso sucede a veces Sometimes that happens cuando nos rebelamos. when we rebel. Pero aquí Moisés se está rebelando con Dios y presentando sus excusas. So here Moses is rebelling and taking his excuses. Pero Dios le prueba But God tests que él tiene poder. that he has power. Entonces, ¿los milagros para qué son? So what are the miracles for? Para enseñar el poder de Dios. To show the power of God. ¿Tú necesitas que Dios te enseñe el poder? You need God to show you the ¿O tú power. ya le crees a Dios? Or do you believe God? Yo creo que a Moisés ya no le quedaron dudas. ¿O sí? I don't think Moses doubted anymore, right? Or did he? ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Ahora bien, aquí vemos qué es lo que tiene Moisés en su mano. So here we see Moses again with a staff, Una vara. a big staff in his hand. ¿Qué hizo con esa vara? What did he do with that staff? Abrió el mar. He opened up the ocean. Con esa vara tocó la roca y salió agua. He touched the rock also, and water had come out of another rock. Una vara. Just a stick. Pero ¿qué poder tenía una vara? But what power did this staff have? Pero te pones a pensar qué poder tenía esa vara. Did this staff have any power? No, era el poder de Dios. No, it was the power Y of eso es God. lo que tú eres en las manos de Dios. That's what you are in the hand of God. Solamente una vara. You know, you're like a Déjate staff. usar por Dios. Let God use you. ¿Cuántas cosas podrá hacer Dios con tu vida? How many things did God Si do te with your sales de life? tu confort, If you get out of your si tú comfort level, sales de tu mentalidad you get out of your own y le mindset, deja que Dios haga lo que quieras hacer contigo. and you let God do whatever He wants to do. Amén. Amen. Dios también le dio a Moisés señales y milagros para mostrarlas ante el faraón, God also gave Moses miraculous signs to show Pharaoh, con el fin de que dejara salir al pueblo de la esclavitud. until at the end He would let His people go. Porque el pueblo de Israel era esclavo de los faraones. Because the people of Israel were slaves to Pharaoh. Esto está en Éxodo 7, 3 al 5. It's in Exodus 7, 3-5. Dios le dijo a Moisés que él multiplicaría sus señales y maravillas en Egipto, Moses that said that he would multiply his signs and miracles in Egypt. porque así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Because in that way the Egyptians will know that I am Entonces, the ¿para Lord. qué son los milagros? So what are miracles for? Para mostrar que Dios tiene poder. To demonstrate that God has power. Cuando un predicador tiene el poder de Dios y Dios lo respalda con milagros, So when a preacher of God has the power of God and God backs la him up gente with le cree a miracles, Dios. people believe God.
La gente iba por miles a las reuniones del pastor Benny. And, you know, I remember that they used to go to Benny Hinn's conferences. There were thousands of people that would go there. Había gente que hacía cola desde las 5 de la mañana para el culto era la noche. There would be people in line at 5 a.m. for a service that was in the evening. Es sorprendente la gente, It was astounding to see that porque querían ver los milagros de because Dios. they wanted to see the miracles of God. Y eso es impresionante. And that's impressive. Ahora, sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. The Egyptians will know that I am the Lord when I extend my hand over Egypt and I will take my people out of Israel. Dios quería que el pueblo egipcio supiera que Él era el que obraba para liberar a Israel. God wanted the Egyptian people to understand that He was the one that would Hoy liberate His people. todavía vemos Israel. esos milagros. Hoy todavía vemos esos We milagros. still see miracles today. Alguien me decía estos días, Someone told me recently. ¿miraste la noticia? Did you watch the news? Toda la cantidad de misiles que fueron enviados al mismo tiempo All of these missiles that were sent out at the same time de Irán from Iran hacia el pueblo de Israel to Israel. y cómo se fueron esparciendo And they así were destroyed one y by no le one. cayó al pueblo. And it didn't fall on Israel. Algunos, ¿cómo de fierro? ¿Ah? The Iron Dome. De Iron Dome, los que reciben el misil, The Iron Dome. que es un aparato que al mismo tiempo que viene el misil, That at the same time a missile comes, dispara a otro it shoots another y missile los in the air. encuentra y lo destruye. And it meets it in the air, destroys it. Tremenda tecnología. What an amazing technology. Pero otros fueron esparcidos por los ángeles. But the others were destroyed. Entonces, aquí vemos que Dios todavía sigue. Es increíble uno ver la cantidad de países que está alrededor de Israel. You know, it's interesting today to think about all the Y countries that todos surround Israel. viviendo en miseria, en pobreza. And a lot of those countries live in poverty. Y todos juntando dinero solamente para destruir a Israel. And they're all trying to raise funds just to destroy Israel. Pero Dios tiene una nación próspera, But God has a prosperous nation. bendecida económicamente It's blessed economically y mostrando su poder. and showing its power. Por eso está esta nación, That's why He's there, para mostrar el poder de to Dios. show the power of God. Amén. Ahora, las 10 plagas de Egipto son: So the 10 plagues of Egypt were this. la primera fue la serpiente, ¿verdad? First one, you saw that snake, right? Pero aquí vienen las 10 plagas. But here we see the 10 plagues. Primero una plaga de sangre. You saw a plague of blood. ¿Y qué fue lo que usó Moisés? So what did God use? La vara. He used a stick. Luego viene una plaga de ranas. Then we see one of frogs. Se dijo al faraón: si usted no deja ir al pueblo, If you don't let the people go, ahorita se va a enranar. then there will be frogs everywhere. Van a haber ranas por todo lado. There will be frogs everywhere. Y no. Y luego le dijo And then he said, la tercera plaga: third si plague, no deja ir al pueblo, if you don't let the people of God go, todo tu pueblo va a estar piojoso. every one of them will have fleas, No, piojos. lice. No, no, flies, no, piojos. Piojos is lice. Sí, alay, sí. Ok, piojos. It's lice. Y luego si no And if not, se bañan bien y se les caen los piojos, you know, and then if they, you know, we'll have the plague of lice, le voy a mandar una plaga de moscas. then we'll see a plague of flies. Y es horrible cuando llegan las moscas. And it's terrible when these flies come, right? Por todo lado volando They're moscas. everywhere. ¿A cuánto les gustan las moscas? Who likes flies? Y no hizo caso el faraón. And Pharaoh didn't listen. Y luego vino la plaga y mandó matar el ganado. And then we see all of the livestock killed. Y no dejaba ir al pueblo. And he doesn't let the people. Y luego vinieron la plaga de úlceras. Then we see a plague of ulcers. La gente enferma de úlceras. People were sick from ulcers. Y no dejó ir al pueblo. And they didn't let the people go. Y luego vino la plaga de granizo. And then we see hail. Y no dejó ir al pueblo. And he didn't let the people Y go. vino las langostas. Lobsters. ¿Qué son langostas en inglés? Yeah, but it's not lobsters though. He didn't plague the Egyptian people with lobsters though. Let's give him a piece. That was locusts. Locos. Okay. Está pensando en Red Lobster. He was like, man, it's getting close to lunch, huh? Es good. Vino las langostas, son animalitos que salían a destruir las plantas. Como saltamontes, parecidos a los Yeah, saltamontes. they look like grasshoppers, but they're a little more aggressive. Como chapulines. Basically, they eat everything, though. That's Sí. what locusts do. They go to an Que para area, los they mexicanos- consume everything green, Para los mexicanos es un plato delicioso. but it kills all the crops and they kill all the food that there is to eat. Yo comí cuando estaba en el seminario When I was in seminary, chapulines. we used to eat grasshoppers.
Porque también aquí hay un estado que los venden. There's a baseball stadium that sells fried grasshoppers. Yes, that's true. Ajá, ahora me acordé. Yeah, in Seattle, if you want to go watch a baseball game, Venden los chapulines ahí. they fry them. They're from Mexico, from Oaxaca. Si hubiera sido pueblo que se hubiera vendido Dios esa plaga a México, pues para ellos realices. So if God had sent that plague to Mexico, they probably would have been ready for it. You know, Se los hubiera almorzado todo. they would have eaten everything. Pero se lo mandó a los egipcios que ellos no comían eso. But He sent it to the Egyptians. Luego mandó una oscuridad en toda la nación. Then there was a plague of darkness, Y no dejó ir Faraón ir al pueblo. and Pharaoh didn't let his people go. Y luego mandó la muerte a los primogénitos. And then we saw the firstborn of every Para Egyptian die, mostrar que Dios tiene poder. to demonstrate that God has power. ¿Para qué eran los milagros? So what were the miracles for? ¿Para qué eran los milagros? What were the miracles for? Para mostrar que Dios está en control y que tiene poder. To demonstrate that God has En power. Éxodo 17, Exodus 10:7. Moisés le dijo al faraón que la plaga final Moses told Pharaoh that the final plague era la muerte de los primogénitos. would be the death of the Y firstborn. era para mostrar que Dios hacía distinción entre los egipcios y los And israelitas. it was to demonstrate that God was making a distinction between the Egyptians and the Israelis. Y las señales y las maravillas confirmaban el mensaje de Dios para Faraón de los egipcios y los egipcios. And the signs and wonders were to confirm the message of God for Pharaoh and the Egyptians. Para que ellos supieran que Moisés había sido enviado por Dios. For them to know that Moses had been sent by God. Cuando uno llega a otro país, When you get to another country sabe que Dios te mandó and you know that God sent you, y que Dios va a respaldar lo que tú and vas a God's hacer. going to back up your work. Y la gente está a la expectativa de lo que va a esperar. People are at the expectation. Y viene un ministerio que Dios lo mueve en sanidad interior, en liberación, en sanidad física. So if a ministry comes that moves in eternal La gente healing, llega. physical healing, people show up for Me that. decía un pastor que está ahí en Celaya como pastor hace años, There's a pastor there in Celaya. que ha estado aquí con nosotros, He's been here with us before. y me dijo, si tú te quedaras un mes, And he told me, if you Un stay mes. just 1 month, todos los días teniendo servicios, just have services every day, vamos a vaciar todas las iglesias de alrededor. you would empty all the churches. They would come Porque la gente va a venir porque quiere ver el poder de Dios. because people would come because they want to see God's power here. Por eso Dios no me mandó a vaciar iglesias. That's why God did send me to empty out churches here. Voy a hago la asignación y me regreso. You know, I do whatever I'm assigned to. Así que aquí, si quiere resumir las 10 plagas, So here we have an image that shows the 10 different plagues. búscalas You know, research the 10 plagues in Egypt, y las va a encontrar. and you'll find La última es la muerte del the primogénito. last one is the death of the firstborn. Y dijo además Jehová, And God said, in la addition to última, that, mete ahora tu mano en tu seno. put your hand here on your chest. Y Moisés lo hizo, ¿verdad? And Moses Y did metió la mano en su seno He put his hand there, y la sacó de aquí and he took it from him. y su mano estaba leprosa como la nieve. And his hand was leprous like snow. Oye, Moisés tuvo que experimentar cosas terribles. You know, Moses had to go through some crazy things. Ahora Moisés no tenía ningún libro que podía leer y saber que Dios podía hacer todas esas You know, cosas. Moses didn't have a reference manual to see all the stuff God did. It was all new. Todo era nuevo para él. Everything was new. Y dijo, vuélvete a meter tu mano en tu seno. And then go ahead and put your hand back on Y your él chest. volvió a meter su mano en el seno, And he su put it seno. back there. Y al sacarla de nuevo, And taking it out again, he aquí que él había vuelto como la otra carne. he had turned back to the other way it was before. Así acontecerá que no te creyeren ni obedecieran la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. That in this way, that if he didn't believe the sign before, he would believe when it returned. Y si aún no creyeren en estas dos señales, And if they didn't believe in these two signs, ni oyeren tu voz, and they don't hear your voice, tomarás de las aguas en el río you will take the y waters of the derramarás ocean, y las derramará en tierra y se cambiará aquellas aguas y tomarás el río y se hará sangre en la tierra. then the actual water and all the areas surrounding would become blood. Imagínate, el río convertido en sangre. Can you imagine a river turning into blood? ¿Para qué eran los milagros? What were the miracles for? Para enseñar el poder de Dios. To show God's power. ¿Para qué eran los milagros? What are the miracles for? Ahora, tú eres el Dios de Israel You are the God of Israel. y yo soy tu siervo. I am your servant. Los milagros es para probar que Dios es el Dios nuestro The miracles are to show that God is our God. y que Dios respalda el ministerio. And God backs up his ministry. Amén. Amen. Cuando Elías confrontó a los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo, When Elijah confronted the false prophets there in the Mount of Carmelo, en Primera de Reyes 18, we find that in 1 Kings 18, él oró para que Dios enviara milagrosamente fuego desde el cielo para que la gente sepa que hoy que tú eres Dios de Israel. he had prayed that God would send fire from heaven
y que yo soy tu siervo so that the people would know that I am your y God. que he hecho and your todas servant, estas cosas por palabra tuya. and I do all these things to your word. ¿Cómo necesita Dios personas que le crean a Él? You know, how much does God need people to believe him today? Dios no hizo milagros en la vida de Moisés. God didn't do miracles in the life of Moses. Dios hizo milagros con la vida de Moisés. God did miracles with the ¿Sí ve life la of Moses. diferencia? Do you see a difference there? Señor, yo no me muevo hasta que tú no hagas un milagro en mí para yo creerte. Lord, I'm not going to move until you do a miracle in me. Then I'll believe you. No, That's not how it works. esto no trabaja así. It doesn't work like that. ¿Sí me están siguiendo? Are you following me here? Para que el pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios. So that the people would know that you, O Lord, are God. Y los milagros que él y los demás profetas realizaron eran una confirmación de que Dios lo había enviado y que Dios estaba trabajando en medio de Israel. And the miracles the prophets saw were a confirmation that Es- God was being sent Es, and working in the people of es Israel. impresionante It's impressive cómo el pueblo de Israel había caído tan bajo. how the people of Israel had Cómo fallen el so rey low. se casó con una bruja, con una hechicera. You know, how that he had been married to a witch. Una mujer que trajo todos esos profetas, 450 profetas de Baal, A woman who had brought 400 prophets of y Baal. que barrió con la fe de los israelitas, And he destroyed the faith que of the metió la idolatría, And it turned Israelis que to metió el idolatry, paganismo, to que paganism, metió la inmoralidad sexual to al sexual pueblo. immorality in the people. Pero aquí había un hombre reservado. But there was one man there. Yo no sé qué milagros hizo en la vida de él I don't know what miracles God did in his life antes de que comenzara el ministerio, before he began ministry. pero confrontó a esos profetas de Baal But he confronted y those le dijo, prophets of Baal. si Dios no es el Dios que yo predico, And if it's not the God that I'm preaching about being the real one, ustedes me pueden degollar. then you guys can kill me, destroy me. Pero si el Dios que yo les predico But if the God that I'm preaching is real, muestra su poder, and he shows his power, entonces, then si ustedes pierden, if you lose, yo los mato a todos then ustedes. I will kill each and every one of you. Me acuerdo de las películas mexicanas, I remember some of these Mexican movies, right? cuando sacaban la pistola y el otro allá, ¿no? Where they took out the gun and they'd have this like shootout, right? ¿Verdad? Right? Duelo ¿de qué? De titanes. Battle of Titans or something. Entonces aquí vemos un duelo So here we see a duel. y vemos que este hombre, We Elías, see this man Elijah. ora a Dios primero, He prays to God que no haya lluvia por 3 años y medio en la tierra. that there be no rain for 3.5 years. Y la gente desesperada, And the people were freaking con out. sed, They're thirsty. su ganado no tenía agua, You know, they couldn't feed their la cattle. tierra no producía. The land wouldn't produce. Y esa profeta bandida And that de prophet Jezabel from Jezebel andaba por todo lado buscando al profeta para cortarle la cabeza. was looking for that prophet everywhere to kill him. Porque decía, este hombre nos está arruinando la vida. Because he said, this man is ruining our lives. Entonces el profeta les mandó decir, So the prophet said, dile a tu rey tell your king que me junte a los 450 profetas de Baal y sus seguidores to get the 400 from the prophets of Baal and his y followers. que me los traiga al Monte Carmelo And they all come up to Mount Carmel. y que ellos primero comiencen, And that they begin first. que hagan un altar, That they make an altar. que hagan un sacrificio That they make a sacrifice. y que si es Dios, el Dios de ellos es verdadero, And if their God is real, Él va a responder con el fuego then their God will respond with y Él va fire a consumir and consume their sacrifice. el sacrificio. Entonces, And so, duraron como mediodía they were there like half a day. y el Elías se andaba burlando. And Elijah was making A fun. lo mejor su Dios se fue de vacaciones, Maybe your God's on vacation. a lo mejor está dormido, Maybe he's asleep. a lo mejor no puso el despertador y no se despertó esta mañana. Maybe he's got the snooze on the alarm. Y caminaba Elías And Elijah walked y se reía. and he would make fun and ¿Dónde laugh. está el Dios que ustedes predican? Where is the God that you ¿Dónde están los milagros que su Dios hace? Where is the God that your miracles talk about? Dime, ¿dónde está? Where is he? Y en cambio Elías And Elijah dijo, hágame una zanja grandota said, make me a big y area traigan mucha agua and bring a lot of water. Make a y mountain. roceen el altar. And soak it in that altar. Y a ver qué va a hacer mi Dios. And look at what my God is going to Cuando do. le tocó a él,
when it was his turn. Ahí vemos el cuadro, ¿verdad? We see an image here, right? Echándole agua al altar. They were adding water to this. Y Elías ora a Dios And Elijah prays to God. y le dijo, Dios, And he said, God, muéstrate show yourself que tú eres el Dios verdadero. that you are the true God. Descendió el fuego del cielo, The fire descended lambió from heaven todo lo que había alrededor del agua and consumed everything in that. y consumió el sacrificio. And it consumed the sacrifice. Y ahora sí, Oh, now que no se me escape ninguno, let's stay in place. porque ahora vamos a cortar cabezas. And now we're going to behead every one of the false Y prophets. comienza a degollar. And he begins to cut their heads off. Tenía que matar 450. He had to kill about 450 people. Imagínate, Imagine. un hombre de Dios One man of God dispuesto willing a hacer la voluntad de Dios. to do God's will. ¿Y sabes qué dice la Biblia? You know what the Bible says? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, That Elijah was a man like we were. pero que Passions. oró fervientemente But he prayed fervently. y Dios le contestó. And God answered his Y una vez que él terminó de matar todos los profetas de Baal, And after he killed all the prophets of Baal, oró a Dios para que le llegara lluvia. he prayed that the Lord Y would le bring dijo al rain. rey Acaz, corra porque ahí viene la lluvia. He told the king, run because the rain is Porque coming. no te va a dejar llegar a casa Because you won't- el estruendo que viene. You're not going to be able to get home with all the rain. ¿Cómo se necesita hombres de Dios que le crean a Dios? How we need men of God to Y que believe Dios a God. través de ellos pueda hacer los milagros. And that God through them can do miracles. Ustedes deberían decir amén. You should say amen. También nos dice la Biblia que Joel The Bible also le tells us fue about dado el Joel mensaje del juicio de Dios sobre Israel. that was given the message of judgment. Y over the people dentro of de ese Israel. mensaje estaba una profecía de misericordia y esperanza. But in that prophecy, there was a message of mercy and hope. Cuando el juicio llegó como se había profetizado, So when the judgment came, which was prophesied, la gente respondió con arrepentimiento. the people responded with repentance. Y Dios dijo And God que Él said entonces retiraría los juicios y restauraría su bendición. that God would take away his judgment and restore his Y blessing. sabréis que en medio de Israel estoy yo. And you will know that I am in the midst of Y que Israel, yo soy el Señor nuestro Dios. that I am your Y Lord que no God, hay otro. and there is no Y other. nunca jamás será avergonzado mi pueblo. And I will never again shame my people. Inmediatamente después de esa declaración, So immediately after that declaration, Dios habló acerca de derramar su espíritu en la gente God talked about releasing his para spirit que on ellos people pudieran profetizar, so that they could prophesy, ver visiones, see visions, ver las maravillas see que miracles, sucederían. and what would happen. Y cuando los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, So when the disciples began to speak in tongues, en el día del on that Pentecostés, day of Pentecost, Pedro declaró, Peter, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. this is what was stated by the prophet ¿Cuál Joel. era cuál era el propósito de Dios? What was the purpose? Que el pueblo supiera That the people would que el know mensaje traído por Pedro y los otros era un mensaje de Dios, that the message brought by Peter and others was a message of God. y el propósito de los milagros So the purpose of the y del miracle Señor of the Jesucristo Lord Jesus Christ es que se estaba estableciendo el reino de Dios. to establish the kingdom of God. Amén. Amen. Es lo bonito cuando un gobierno cambia en un país, You know, it's beautiful, when a government transitions in a porque country. todos los que fueron ocupados por ese otro gobierno que es más de salida, Because all of the people that were employed by the previous government, tienen que salir. they have to go. Y comienza toda la gente nueva a ocupar todos los puestos. And then they all have to be replaced with different people. Cuando el reino de Dios se establezca, todos estos mercaderes van a salir corriendo. When see God's kingdom Y restored, you're going to see all those todos people leave. aquellos que verdaderamente hemos creído en Dios You will see those of us who do y believe que in Christ vivimos el poder de Dios, and live in the power of God. no le tenemos miedo a nada. Then we fear nothing. Sabemos que nos tenemos que enfrentar, We know that we have to confront, pero que salimos victoriosos. but we will be El victorious. ministerio de Jesús estuvo acompañado por varias señales y milagros. The ministry of Jesus was followed by many ¿Y signs and cuál fue el miracles. propósito de esos milagros? What was the purpose? Jesús estaba respondiendo a los judíos que lo querían apedrear por la blasfemia, y él dijo, Jesus was responding to the Jews who wanted to stone him to death because for blasphemy, and he told them, si no hago las obras de mi Padre, if I don't do the works of my no me Father, creeréis. do not believe me. Pero si las hago, But if I do them, aunque a mí no me creeréis, even if you don't believe me, creed las obras, believe in those works, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, so that you know and understand that the Father is in me and I in the Father. al igual que en el Antiguo Testamento. Same in the Old Testament. El propósito de los milagros de Jesús The purpose of the miracles era of para Jesus confirmar que la mano de Dios estaba con sus mensajeros. was to confirm that the message of God was with the messengers. Amen. Y respondió Jesús y dijo, And Jesus responded and haced said, saber a Juan lo que habéis visto y oído. let John know what you have seen and heard.
Los ciegos ven, the blind can see, los cojos andan, the lame can walk, los leprosos son the limpiados, lepers are made clean, los sordos oyen, the deaf can hear, los muertos son the resucitados dead are resurrected, y a los pobres les es predicado el Evangelio. and to the poor the gospel has been preached the ¿Qué gospel. cambió la gente? What changed them? Los milagros. Miracles. ¿Para qué son los milagros? So what are miracles for? To Para enseñar el poder de Dios. show the power of God. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, If I, by the Spirit of God, cast out demons, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then truly the kingdom of God Mas is si come. yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, If I, by the Spirit of God, cast out demons, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then truly the kingdom of God Si is yo come. por el Espíritu de Dios sano a los enfermos, If I, by the Spirit of God, heal the sick, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. then truly the kingdom of God is Entonces el come. propósito de los milagros fue confirmar que Jehová es el Dios verdadero y que el mensajero y de sus profetas es verdadero. So ¿Y the qué purpose mensaje? of the miracle is to confirm that God is the true God and His message from the prophets. is El true. reino de Dios es la esfera del reinado de Dios. You know, the kingdom of God, is a demonstration of the kingdom of Him. Pero aún así el hombre pecaminoso participa de la rebelión universal contra Dios y su autoridad. But even then, the sinful man participates in a rebellious against God. Y por medio de la fe y la obediencia, But through faith and obedience, el hombre puede volver a la espalda a su rebelión that man can turn against his y ser rebellion, regenerado por el Espíritu Santo be regenerated by the Holy y llegar Spirit, a ser parte de su reino to be a part of His kingdom funcionando. in its function. Y aunque la participación humana en el reino y es voluntaria, Even though participation from humans is voluntary in God's kingdom, el reino estará presente that kingdom is present, y sea o no reconocido y aceptado por toda la whether it's gente. accepted or not by people. El reino se describe de varias maneras, como el reino de los cielos, So the kingdom of God is described in different ways. You know, El the rey- kingdom of heaven, el reino de Dios, kingdom of God, el reino de Cristo, the kingdom of el Christ, reino de nuestro Señor y de su Cristo. the kingdom of our Lord and Apocalipsis. Savior Jesus Christ. Muchas veces habló del reino como mi reino. Many times Jesus referred to it as His kingdom. Pablo, refiriéndose a Jesucristo, lo llamó el reino de Cristo Jesús. Paul, referring to Jesus, called it the kingdom of Jesus Y Christ. todo esto terminó y se refería al reino de Dios. All this means it's the kingdom of God. Así que el propósito de los milagros So the purpose of miracle es mostrar el gobierno de Dios. to demonstrate the government of Ahorita God. nomás tenemos una sombra de lo que va a venir, We're only seeing just a little bit of what is to come, pero va a llegar el día, but a day will come, como vio el apóstol, as the apostles saw. y vi un cielo nuevo And I saw heaven and y new una earth, tierra nueva. and the new earth, Porque el primer cielo because the first y la primera heaven tierra pasaron and the first earth passed y el away. mar ya no existía más. The ocean no longer existed, Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva and Jerusalén, I, John, saw that new heavenly city, the new Jerusalem, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. that descended from heaven, that looked just like a bride coming for her groom. Y oí una gran voz del cielo que decía: And I heard a great voice from heaven He say, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Here is the tabernacle of God with man. y Él morará con He ellos. will dwell with them. Ellos serán su pueblo, He will be His people. y Dios mismo estará con ellos God como will su be with Dios, them, with their God. y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. And He will take away all tears. No habrá más muerte, There will be no longer death. no habrá más llanto, No more crying no out. habrá más clamor ni dolor, No more pain or porque frustration. las primeras cosas pasaron. Because the first things are passed Y el away. que estaba sentado en el trono dijo: And He who was in the throne said, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Behold, I make all things new. Y me dijo: escribe, And He told him, Write, porque estas palabras son fieles y verdaderas. because these words are true. Esperamos un cielo nuevo, We will look for a new heaven, esperamos una tierra nueva a new earth. y esperamos ser parte del reino de Dios. And we look to be part of the kingdom of Pero la God. Biblia dice: The Bible says, Yo seré su Dios, I will be your God. ustedes serán mis hijos, You will be my children. ustedes heredarán todas las cosas. You will inherit all things. Dios espera que cada uno de nosotros God awaits that each and every one of us entendamos nuestro llamado, understand our calling, que es servirle a Él, what it is to serve Him, capacitarnos para servir. to give us that ability to serve. Yo le decía ayer al presidente de la Universidad de la Universidad de las Américas, de San Antonio: I was telling the president at university yesterday, mira, a mí me tocaron, ustedes nomás exigían 120 horas you guys only required 120 hours para graduar con un diploma del seminario. to graduate with an undergraduate seminary degree. Yo tuve que venir de un país extranjero I had to come from a foreign country sin ayuda económica without any economic help y batallar todos esos 6 años and to fight all of those 6 years y
logré estudiar unos 290 horas I was able to study 290 hours, y yo necesitaba solamente 120 para graduar. but I only needed 120. Porque con los cambios de escuela no me fueron dando crédito por las otras. Because as I transferred different schools, they would transfer my credit. Y para lo peor, And to top it all off, cuando yo estaba en cuarto año, when I was on my last year, estaba tomando orientación que le dan a los estudiantes cuando llegan. I was taking student orientation. Like when you first get in as a freshman, Estaba recibiendo Evangelismo 101. I was in Evangelism 101, Yo ya era un predicador. but I was already preaching. Pero como era el currículum y había que pasar por todo ello, But they didn't have substitutes, so I had to go through their y curriculum. me dijeron, tú no puedes graduar. And they told me, you can't graduate. Porque es requerido que cualquier estudiante que salga de este seminario tiene que aprender inglés. Because everyone that graduates from seminary also has to take English. Y me faltaba un año. And I was in my last year. Y me dijeron, ¿sabes qué? And they said, you know what? Si no lo tomas, If you don't take English, no puedes graduar porque no tienes el inglés. you can't graduate. Le dije, pues dámelo todo. Well, I said, well, give me all Pero, of it. ¿cómo se te ocurre What do you mean? All the que en un English? semestre tú vas a tomar 101, You're going to take 101, English 101, 201, English 201, English 301, 301, English 401? and 401 El primer semestre in one semester. estaba tomando I orientación, was taking orientation. My last year, evangelismo, evangelism. todo lo que dan a los recién llegados. Everything they give to people that first start school. Y la maestra de inglés, But with the English teacher, nos salíamos de un salón y nos íbamos a otro. we would go from the one English class to the next English class. Salíamos del salón y nos íbamos al otro. We'd go from that one to the other English class. Y me decían, no es posible, And they told me, it's tú no vas impossible. a poder You're pasar. not going to be able to pass this. Nadie lo ha hecho No one's ever done this. y no lo vas a poder And hacer. you won't be able to do it. Pero yo le supliqué a mi consejero, But I asked my counselor, dámelo, give it to me. yo necesito graduar. I need to graduate. A mí se me hizo la vida miserable. You know, my life was miserable. Yo recuerdo que un día invité a la novia que tenía en ese tiempo One time I remember I invited a girlfriend who I had at that y time. como tenía una bonita sonrisa, She had a nice smile. le sonrió al consejero, She smiled to the counselor. lo llevamos a comer We took him to eat. y le dije, por favor, And I told him, please, tú eres el brazo al maestro Arrambide you know, to twist the arm of the professor. porque no me deja tomar el inglés. Because they won't let me take the English. Dile que yo me hago responsable. Tell them I'll be fully responsible for it. El día en que estaba graduando, The day I was graduating, movían la cabeza. they shook his head. No puedo creer que la I hiciste. can't believe you did all of them. ¿Sabes por qué la hice? You know why I did it? Porque Dios me llamó. Because God called me. ¿Sabes por qué lo hice? You know why I did it? Porque había determinación. Because I was determined. Si yo les cuento toda la historia de lo que hemos vivido, If I tell you the whole story of what we've lived through, no se puede imaginar todo lo que uno vive. you can't even imagine. Pero lo logré. But I was able to do it. Y gloria a Dios por eso. And glory to God for that. Porque hoy miro hacia atrás Because now I look back y le digo gracias. and I say, thank you, God. Por eso cuando puedo ir al seminario, So when I'm able to go to the seminar, dar una ofrenda I, give an offering to y the ayudar university al seminario to help the seminary there como gratitud. as thankfulness. Porque ellos me abrieron la puerta, Because they opened the door. ellos me mandaron a este campo They sent me to this place. y no me mandaron solo, And they didn't send me by myself. me mandaron con una compañera. They sent me with someone to accompany me. Y así estamos ya más por 42 años. And we're aquí. here for more than 40 years. Así que toda la gloria es a Dios. So all the glory is to God. Y por eso las cosas de Dios valen todo. So that's what the things of God are worth. Dios Everything. quiere todo de ti. God wants everything. Porque si Él va a compartir su reino contigo, He's going to share His kingdom with you. Él quiere que tú lo des todo. He wants you to give it all. ¿Cuántos de ustedes estarán dispuestos How many of you are willing a reinar con Cristo? to reign with Christ? Dice la Biblia, mi reino no es en este mundo, He said, you know, my kingdom is not in this world, pero está en el reino de Dios. but it's in the kingdom of God. Y qué hermoso, hermanos. And how El beautiful día it que is. lleguemos al reino That day we get y el to the kingdom, Señor te diga, and the Lord tells you, ven buen siervo fiel, come, good faithful servant. sobre poco me has sido fiel, You've been faithful over little. sobre mucho te pondré. You will be responsible Entra for en el much. reino de tu Padre Enter in the kingdom of your Father. y a disfrutar por la eternidad. And to Que Dios bendiga su palabra, the Lord bless His word. que Dios bendiga su vida The Lord bless your y que lives. tú tomes el reto. And take that road. Que las cosas de Dios The things of God valen todo lo que tú tienes are worth everything you have. y la gloria sea para Él. And the glory be to God. Puestos de pie, vamos a Please stand orar. your feet. We're going to pray. Padre, en esta hora Father, in this hour, queremos orar por las personas que nos siguen a través de las redes we sociales, want to thank you for those that follow us through social media, las personas que escuchan este the mensaje, people that listen to this message, las personas que están presentes en este auditorio, and those that are present here today.
Que el Señor los ayude a entender that the Lord help them understand el mensaje de tu palabra. the message of your word. Padre, es un privilegio Father, it's a privilege servir en el reino de Dios to serve in the kingdom of y God estar seguro and to be sure que nuestra eternidad va a estar contigo. that our eternity is with you. Bendice a cada persona. Bless every person here. Suple sus necesidades físicas, Fulfill all of their physical needs, espirituales, their spiritual needs, económicas, their economic needs. y dales gracia, Give them grace. dales favor, Give them favor, que es que puedan recibir entendimiento that they can receive understanding para hacer la voluntad tuya. to do your will. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Tomen asiento un momento. You may be seated. Hermanos, el día